Muy buenas noches con todos. Damos por iniciada la cuarta sesión. En esta ocasión me corresponde presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Jauze Vilca, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos. El doctor Vilca es abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el quinto superior de su promoción. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres y se ha especializado en la investigación de feminicidio en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México, así como en delitos de violencia de género en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, ha desarrollado diplomados en Derecho Procesal Penal y otras áreas afines, y ha participado como ponente en diversos eventos académicos. En esta oportunidad, desarrollará el tema Audiencia de Detención Preliminar. Recibamos con un cordial saludo al doctor Jauze Vilca. Muy buenas noches, doctor. Doctora Marcela, buenas noches. Qué gusto verlo después de mucho tiempo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Vamos a proyectar. Buenas noches con todos. Primero agradecer por la oportunidad que me da Wiñailex para participar en esta sesión de clases. A mí me ha tocado, como ya refirió la doctora Marcela, audiencias preliminares. En ese sentido voy a proyectar mis diapositivas para iniciar la clase. Muchas gracias con todos por su participación. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, chicos. Hablen, por favor. Están todos callados. ¿Se ve la presentación? ¿Se ven las diapositivas? ¿Sí? Correcto, se puede ver. Correcto, muchas gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio a la presente clase. Hoy me toca hablar respecto de la audiencia de detención preliminar. Para poder hablar respecto de la audiencia o las audiencias que se presentan en la etapa preliminar, estrictamente en la detención preliminar o la detención judicial, vamos a desarrollar algunos conceptos para poder ir enfocándonos y también tomando nota de algunos puntos muy importantes que van a permitir entender, comprender cómo es que se desarrolla la audiencia, cuál es la finalidad de la audiencia, quién está a cargo de la audiencia, a través, o quién es el que tiene la potestad de poder impulsar esta audiencia. En primer momento, vamos a tocar. Ahora vamos a ver. Tengo problemas con... Creo que tengo problemas con la presentación o no está pasando al siguiente. Espera un momentito, ya vamos a ver con la presentación. ¿Qué es lo que estoy viendo? Algo pasó, algo pasó. Correcto. Ahora sí, va pasando las diapositivas, ¿correcto? Ahora sí pueden ver las segundas diapositivas, ¿verdad?
Muy bien, vamos a dar inicio teniendo conocimiento un poco del Código Procesal Penal 2004. Este Código Procesal Penal regula un sistema procesal que debemos conocer, siempre tener en la mente el modelo procesal que abraza nuestro ordenamiento jurídico procesal penal 2004, la regulación como tal. El modelo procesal penal es un sistema garantista, acusatorio, con rasgos adversariales, y por lo tanto, el Ministerio Público es el que tiene como titular la acción penal, es el que tiene el protagonismo, o es el que tiene protagonismo principalmente en la etapa inicial de la etapa de investigación. Es el Ministerio Público quien va a ser el encargado de recolectar actos de investigación, claro está, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? Y además, según la modificatoria, el Ministerio Público es el que dirige la investigación, tiene una conducción jurídica y la parte operativa lo hace la Policía Nacional del Perú. También es garantista nuestro modelo procesal porque durante la investigación, la etapa de recolección de investigación y además durante todas las etapas, lo que se tiene que respetar de las garantías máximas o en mayor medida las garantías del investigado. Las garantías que están reguladas, es decir, los derechos que regula también la Constitución y también el Código Penal, el artículo 71 y además las demás normas. Mínimamente debe respetarse lo que regula el artículo 71. Por eso es garantista. Adversarial porque en algunas partes, en algunos escenarios del proceso penal, va a existir audiencias en la cual, pues por igualdad de armas, tanto el fiscal y el abogado defensor del investigado van a poder enfrentarse, van a poder plantear sus posturas y finalmente el juez será quien resuelve como un tercero imparcial respecto al pedido que haga el fiscal, sea declarándola fundada o infundada ese pedido. Pero es adversarial porque en ese momento va a encontrar pues esa confrontación entre el abogado y también el fiscal. Por eso, y se habla de mínimos rasgos porque no es en todo momento que se da la adversariedad, no está presente en todo momento. En el juicio oral, evidentemente, sí. Luego, en algunas diligencias, en las preliminares, que vamos a tocar hoy, en algunas audiencias, también en la preparatoria, existen audiencias, en la etapa de investigación preparatoria, y allí también el abogado y el fiscal se enfrentarán con igualdad de armas. Ahora bien, el proceso común regula 3 etapas. La etapa de investigación, esta es la investigación preparatoria, y la investigación preparatoria con su subetapa de diligencias preliminares. Lo he separado aquí, investigación preparatoria y diligencias preliminares, pero hay que comprender, hay que recordar, y todos seguramente ya conocen, que la investigación preparatoria tiene como su subetapa las diligencias preliminares. También tiene una etapa de control y la etapa de juzgamiento. Hoy nos vamos a enfocar estrictamente en la etapa de investigación preparatoria, pero en su subetapa, diligencias preliminares únicamente. Las diligencias preliminares tienen su regulación en el artículo 330 del Código Procesal Penal. Aquí regula la finalidad que tiene tanto inmediata y también la finalidad inmediata. La finalidad inmediata es de realizar actos urgentes inaplazables. Actos urgentes inaplazables. Y la finalidad inmediata será pues formalizar o no la investigación preparatoria. Esto como fin posterior. Y precisamente para cumplir estas finalidades, el Ministerio Público, durante estas etapas de diligencias preliminares, siendo además el encargado de la conducción jurídica de la investigación y además realizándolo a través de la Policía Nacional o con la Policía Nacional del Perú,
pues va a utilizar técnicas o estrategias de investigación y en consecuencia utilizará también los mecanismos procesales que el Código Procesal Penal regula para cumplir sus fines de la investigación. Y siendo así, utilizará algunas de estas figuras que más adelante vamos a ver con detenimiento respecto a las audiencias. Pero para eso vamos a entender también que existe clases de detenciones. En la etapa preliminar puede existir la detención. Es decir, hay detención policial, hay detención preliminar judicial, hay detención judicial de flagrancia o en caso de flagrancia, y también hay una figura que el Código Procesal recoge, es el arresto ciudadano. Cuando existe la detención policial, esto nos trae inmediatamente a recordar cuándo se da la detención policial. El 259 regula la flagrancia delictiva. Quiero preguntar a los concurrentes, para que esta clase no sea solamente que yo esté hablando, sino para poder intercambiar ideas. ¿Alguien me puede decir los tipos de flagrancia, por favor, que regula el 259 del Código Procesal Penal? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede hacer recordar cuáles son los tipos de flagrancia? Los escucho, colegas, chicos. ¿Se acuerdan de las clases de flagrancia? ¿Alguno de ustedes? Muy bien. Ten en cuenta que ninguno se acuerda o no quieren hablar, o quizás están solamente conectados y no están escuchando la clase. Voy a señalarles. La detención policial en flagrancia. Alguien levantó la mano. Lo escucho, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas A su noches. pregunta, eh, el artículo 259 prescribe tres tipos de flagrancia: la flagrancia estricta, la cuasiflagrancia y la presunción de flagrancia como tal. Espero no estar equivocado. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para aportar ahí también, además, hay una figurita más que de la flagrancia que recoge el 259. El 259 regula la flagrancia en estricto sensu, la cuasiflagrancia, la flagrancia por sindicación, ¿no? Y y lo último que es la flagrancia aparente, que lo llamo yo. Así lo denomino yo, pero la presunción de flagrancia como también lo señalo. Entonces, en la flagrancia en estricto, colegas, allí la persona es encontrado con las manos en la masa, como se señala, ¿no? La flagrancia como tal. La persona está cometiendo el delito, es sorprendido en ese momento por la policía e inmediatamente también detenido. Entonces, eso es la flagrancia en estricto, la flagrancia conocida, la clásica, la que todos con el solo término podemos ya hacernos la idea de cómo se da. La otra es la flagrancia en la cual la persona acaba de cometer el delito y comienza a darse a la fuga y en ese momento es sorprendido. Luego de cometer el delito, ¿no? Está sustrayéndose o retirándose del lugar, entonces la policía lo detiene y allí se da el segundo tipo de flagrancia. El tercer tipo de flagrancia, el de sindicación que les hice referencia, es cuando una persona comete el delito, pero el agraviado o alguna persona se indica. Dice, tal persona ha cometido el delito en mi agravio. Yo lo conozco, yo lo puedo reconocer. Es más, al momento del forcejeo, yo tenía, no sé, uñas largas, o yo me pude defender, tenía de repente un desarmador, yo le generé un corte en la cara, lado derecho, ¿no? O yo le realicé algún tipo de lesión con una piedra, con algún objeto, ¿no?
Y entonces, esta flagrancia por sindicación, o también se verifica la cámara de videovigilancia y se advierte que evidentemente hay una persona que ha cometido el delito. Y el agraviado dice, sí, yo lo conozco. Esa persona que está en la cámara es mi vecino, yo lo conozco, o vive en tal lugar, y es tal persona. Pero como es una flagrancia por sindicación, también está habilitado la policía para detener. Ahorita vamos a ver los plazos. Y el último, el cuarto tipo de flagrancia, colegas, es cuando la persona es encontrado con algunos objetos del delito, con las evidencias del delito. Sustrae un teléfono celular y es encontrado con ese teléfono celular. Sustrae un vehículo en Lima y es encontrado conduciendo ese vehículo por Ica, rumbo al sur, o por Chiclayo, rumbo al norte, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias aparecen estas modalidades de flagrancia que regula además el artículo 259 del Código Procesal Penal. Ahora, ¿por qué es importante saber estas modalidades de flagrancia? Es importante porque la flagrancia delictiva, para que la policía pueda detener a esta persona, solamente, además está regulado, es de 24 horas. 24 horas. Ojo, no es 48 horas, es 24 horas. Grábense bien. 24 horas para que el personal policial pueda detener a esta persona. En la sindicación pueda detener, en la flagrancia presunta, puede detener solamente dentro de 24 horas. ¿Qué pasa, colegas, si es que la Policía Nacional de Perú detiene un minuto después de las 24 horas? Un minuto después de las 24 horas. ¿Qué pasaría, colegas, si es que la Policía Nacional del Perú, en la flagrancia por sindicación, en la cuasi flagrancia o en la flagrancia presunta, el personal policial detiene a las 24 horas y 1 minuto o 2 minutos? ¿Qué ocurriría? ¿Qué se presentaría en esas circunstancias? ¿Alguien puede señalar? Chicos, por favor, este no es tanto una clase para que me escuchen, sino quiero conversar con ustedes. ¿Qué podría ocurrir? ¿Consideran ustedes qué podría ocurrir, por favor? Creo que hay una intervención acá, vamos a revisar. Muy bien, Leandro, muchas gracias. Colegas, si es que la policía detiene pasado las 24 horas, esa detención es arbitraria como tal, y por lo tanto una tutela de derechos podría inmediatamente, perdón, con un habeas corpus inmediatamente podría obtener su libertad, el habeas corpus, porque en la detención en flagrancia, la restricción de la libertad de locomoción de manera arbitraria, automáticamente con el habeas corpus reparador, puede recuperar su libertad inmediatamente. Se comunica al juez, el juez concurre a la dependencia policial, verifica los actuados y de manera inmediata ordena su libertad. Entonces, es importante conocer la detención policial. Pero ustedes dirán, doctor, ¿pero por qué me habla de detención policial si usted ha venido a hablar de la audiencia de detención preliminar judicial? Sí, pero ahorita van a entender por qué hay que tocar estos temas, porque también tiene que ver con la audiencia. Y la audiencia son unos tipos de audiencia que se va a señalar también, pero es necesario que ustedes conozcan. La detención, y por lo tanto, como estamos hablando de las detenciones en flagrancia, vamos a la detención judicial en caso de flagrancia, colegas. En la detención judicial en caso de flagrancia, esto se solicita precisamente dentro de las 12 horas de la detención de la persona en flagrancia delictiva. Ya hablamos de la detención en flagrancia delictiva, ¿verdad? En sus 4 modalidades, en sus 4 manifestaciones. Entonces la policía tiene solamente el plazo de 24 horas para encontrar al sujeto y detenerlo. De las 24 horas, el plazo de detención, ¿cuánto tiempo es? ¿Alguien me puede decir el plazo de detención, por favor, en flagrancia delictiva? ¿Alguien se acuerda? ¿Plazo de detención? 24 horas, doctor. ¿Cuánto? 24 horas. ¿Alguien más puede
¿Alguien más puede intervenir? 48 horas. 48 horas, doctor. A Muy 48 horas, doctor. Excelente. Eso es lo que yo quiero escuchar. Que hayan ideas diferentes, porque eso significa que me están entendiendo y ahorita van a comprender. Es 48 horas, colegas, en delitos comunes y 15 días en delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y otros. Pero usted no me dijo que era 24 horas. Seguramente alguien se está haciendo el cuestionamiento. Escuchen. La flagrancia delictiva. Al momento que el sujeto comete el acto delictivo, ¿ya? Comete el evento delictivo. Es arrestado, sorprendido inmediatamente por la policía, es detenido por la policía, perdón, y inmediatamente sorprendido por la policía y detenido. Y allí la policía, en ese momento, le va a entregar su papeleta de detención. De ese momento, solamente la policía con la fiscalía tiene 48 horas para investigar. Es decir, 48 horas es el plazo de detención por flagrancia delictiva. 48 horas, grábense bien, 48 horas el plazo de detención por flagrancia delictiva. Desde el momento que es detenido, arrestado o por el personal policial. Es en flagrancia en estricto. En cuasi flagrancia, el sujeto comete el delito, está huyendo del lugar. Imaginen, la policía lo está persiguiendo, se demora 3 horas en persecución. Vamos a poner así de extremo, ¿ya? El sujeto comete un delito, un asalto a mano armada utilizando un vehículo de última generación, la que puede correr hasta 180 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Entonces la policía comienza a perseguirlo, ¿no? Y lo persigue por toda la Panamericana Sur. Después de 3 horas lo logra detener. Entonces, al momento que lo detiene a esta persona, se computa las 48 horas de detención. 48 horas de detención. ¿Ya? Ese es en cuasi flagrancia. En la flagrancia por sindicación, puede encontrarlo después de las 11 horas, 12 horas, logran identificar y lo detienen. Y allí se computa 48 horas. En la flagrancia presunta o aparente, lo encuentran con las evidencias del delito. Pero antes de las 24 horas, a las 23 horas y 50 minutos, de ese momento que lo detienen, hacia adelante se cuenta 48 horas. Entonces, el plazo de detención en flagrancia delictiva es 48 horas. El plazo para que la policía pueda detenerlo a esta persona cuando comete el evento delictivo es 24 horas. ¿Me comprendieron, colegas? ¿Me comprendieron? ¿Sí? El plazo para la detención de la policía es 24 horas. El plazo para que esta persona esté detenido y dure la investigación es 48 horas en delitos comunes y 15 días en tráfico ilícito de drogas. Lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy precisando. Ahora, ¿qué ocurre si es que esta persona es detenido por el personal policial puesto en conocimiento de la fiscalía? Porque la policía, cuando detiene a una persona, llama por teléfono al fiscal de turno. El fiscal que está de turno recibe el caso y inmediatamente coordina con la policía para realizar los actos urgentes e inaplazables. También el fiscal se apersona a la dependencia policial para emitir una disposición de inicio de investigación preliminar y luego deja a la disposición a la policía una copia y también coordina con el personal policial instructor encargado con quien va a realizar la investigación. El personal policial que realizó la detención del sujeto lo lleva inmediatamente a la dependencia policial que corresponda, puede ser dependencia policial o a la de PINCRE, donde corresponda de manera inmediata, y luego se coordinan los actos de investigación, los exámenes, se lee los derechos del investigado, todo lo que corresponde. Entonces, si es que es detenido en flagrancia delictiva, en los 4 supuestos, en las 4 manifestaciones, en cualquiera de ellas, el fiscal toma conocimiento del caso y luego dice, las 48 horas que tengo, porque imagínense, lo detienen y luego ponen conocimiento del fiscal mientras pasa los exámenes para que haga las diligencias. El fiscal dice, no, el tiempo de 48 horas es muy corto para poder
realizar los actos de investigación. En casos de violencia, en casos de violación sexual, por decir, tiene que solicitar la cámara Gesell, la actuación de cámara Gesell, declaración en cámara Gesell. Entonces, el fiscal agarra y calcula el tiempo y dice, no, en 48 horas no va a salir. ¿Por qué? Porque coordina con cámara Gesell, coordina con el Poder Judicial, no tienen fecha de audiencia dentro de las 48 horas, sino que existe de repente una cámara Gesell disponible dentro de 3 días. Entonces el fiscal dentro de las 48 horas no va a poder realizar los actos de investigación para poder decidir, en un caso de violación sexual, por ejemplo, si es que pide una prisión preventiva o en su defecto va a archivar el caso, ¿no? Entonces lo que hace el fiscal es inmediatamente pide al juez una detención judicial en caso de flagrancia. Eso regula el artículo 266 del Código Procesal Penal. Pero existe un límite temporal para que el fiscal pueda solicitar la detención judicial en caso de flagrancia. Es antes de las 24 horas. Anteriormente la norma regulaba antes de las 12 horas y esto fue modificado, ahora se ha regulado antes de las 24 horas. Es decir, se ha detenido flagrancia delictiva, el fiscal tiene 48 horas para investigar, pero si advierte de que esos 48 horas no le van a ser suficientes, no es que espera hasta el minuto, perdón, hasta la hora 45, 44, no. Antes de las 24 horas señala la norma que debe el fiscal presentar su requerimiento al juez y el juez convoca audiencia y el juez en audiencia es el que decide si es que va a admitir o no lo que solicita el Ministerio Público. Y más adelante veremos qué es lo que se tiene que verificar o qué es lo que el juez verifica en esa audiencia de detención judicial en caso de flagrancia. Pero por eso era importante que ustedes escuchen y entiendan la detención policial en flagrancia, porque esa detención policial en flagrancia para el fiscal o luego de tomar conocimiento del fiscal puede también habilitar que el fiscal solicite una detención judicial en caso de flagrancia, pero antes de las 24 horas. Antes regulaba las 12 horas, así como también la detención policial no era 48 horas, antes era 24 horas. Luego la Constitución Política del Estado reguló 48 horas y después el Código Procesal Penal, creo que en el año 2023, ya cambió y reguló también 48 horas. La detención policial era 48 horas. Antes, cuando la detención policial era 24 horas, el plazo para que la policía y el fiscalía investigue dentro de las 24 horas, entonces la detención judicial en caso de flagrancia, el fiscal tenía que solicitar antes de las 12 horas. Eso era con la normativa anterior. Se ha modificado, para que comprendan, detención policial, regulación actual, 48 horas de plazo, una vez que la policía detiene, para que el fiscal realice actos de investigación con la policía. Y 24 horas, antes de las 24 horas, el plazo para que el fiscal solicite al juez una detención judicial en caso de flagrancia. ¿Para qué? Para continuar investigando. Y el juez, pues, puede darlo hasta 7 días, hasta 7 días. No significa que le va a dar los 7 días, puede darlo 3 días, 4 días, 5, 6, hasta 7 días, para que el fiscal investigue. Y también tenemos la detención preliminar judicial, pero no en flagrancia delictiva. Y esta detención judicial preliminar regula el artículo 261. Y eso también tiene algunos presupuestos que vamos a ver más adelante. Pero también el Código Procesal Penal trae el arresto ciudadano. El arresto ciudadano. Eso regula el artículo 260. Chicos, ¿qué presupuestos consideran ustedes que debe concurrir para un arresto ciudadano? Ustedes se han preguntado. O sea, el arresto ciudadano pues puede darse porque sí, porque tiene que darse, o porque una persona, bueno, ve a alguien cometer el delito y debe arrestarlo. ¿Así funciona o hay algún presupuesto que debe concurrir? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué consideración tienen ustedes al respecto? Vamos a dejarlo ahí mientras van pensando, vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya?
Chicos, ahorita regresamos, no se preocupen. La Constitución Política del Perú, el artículo 2, numeral 24, literal F, señala lo siguiente. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por el juez o por las autoridades policiales en caso de flagrancia de delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de investigaciones y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Es decir, no es que el fiscal tiene 48 horas para investigar, es hasta 48 horas. Si es que el fiscal recaba sus actos de investigación antes, también decidirá, pues, ¿no? Si da libertad o en su defecto, puede formalizar investigación preparatoria y solicitar la prisión preventiva. Entonces, el Código Procesal Penal señala, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado por el juez, ¿sí o no? Y también habla de la flagrancia delictiva. ¿Y quién detiene en flagrancia delictiva? El policía, ¿sí o no? Porque el 259 así lo señala. Y la otra detención preliminar es por mandato motivado por el juez el que decide. Entonces, si hablamos del arresto ciudadano, es legal, es válido, se puede hacer, no se puede hacer, o porque el 260 del Código Procesal Penal lo dice, y ya, bueno, se tiene que hacer, porque así señala la norma. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho, colegas. A ver, ¿qué opinan al respecto? ¿Algún valiente? Chicos, hablen, comenten. No se queden callados. Muy bien. Colegas, el arresto ciudadano está regulado en el 260 y para que se dé el arresto ciudadano tiene que ocurrir en alguno de los supuestos de flagrancia delictiva. En alguno de los supuestos de flagrancia delictiva. Es decir, puede darse en la flagrancia, en estricto, en la cuasi flagrancia, en la flagrancia por sindicación o en la flagrancia aparente. Puede darse en cualquiera de estas circunstancias, ¿ya? Tengan en cuenta siempre esto. Si bien es cierto la norma constitucional habilita a quienes deben detener y en qué circunstancias, pero también al encontrarnos o por encontrarnos en caso de flagrancia, el ciudadano puede, por decir el serenazgo, puede participar de la intervención de manera inmediata, interviene, agarra al sujeto que comete el evento delictivo y luego lo traslada inmediatamente a la comisaría más cercana. ¿Ya? Cualquier otra persona también puede hacer lo mismo, pero tiene que trasladar de manera inmediata. No es que tiene que o llamar a la policía para que concurra de manera inmediata en el lugar. No es que el ciudadano va a hacer un arresto ciudadano, cualquier persona hace un arresto ciudadano a la persona que está cometiendo un evento delictivo y bueno, como está un poco lejos la comisaría, lo lleva a su casa y ahí lo tiene por retenido, ¿no? Y va a tener serios problemas con la autoridad porque puede ser denunciado por secuestro. Entonces, lo correcto es que la persona ni bien detiene o arresta al sujeto que está cometiendo el evento delictivo, inmediatamente pone en conocimiento de la autoridad, pero siempre va a ser en los supuestos de flagrancia delictiva, no en otro momento. Ahora bien, vamos a ver la detención preliminar judicial, el 261. Para que se dé la detención preliminar judicial, es cuando no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, por decir, es uno de los presupuestos. La literal A, ha sido además derogado en algún momento, ¿verdad? Y luego no, se ha restituido.
Y la norma señala, cuando no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años. Hay que ver ese presupuesto. Si el delito tiene una sanción superior a 4 años, entonces el fiscal puede presentar un requerimiento al juez de investigación preparatoria solicitando una detención preliminar judicial. ¿Ven? Esta posibilidad también se da cuando no existe flagrancia delictiva, cuando no se ha podido detener a esta persona. Si posterior, el fiscal tiene el conocimiento de una noticia criminal, apertura investigación, realiza algunos actos de investigación urgentes e inaplazables, luego identifica al sujeto o al responsable del evento delictivo, al posible responsable, inmediatamente presenta un requerimiento fiscal al juez y el juez de la investigación preparatoria con una resolución motivada declarará pues la fundabilidad o también puede rechazar la solicitud del Ministerio Público, pero siempre la detención judicial se va a dar o la fundabilidad de la detención preliminar por parte del juez de investigación preparatoria va a ser siempre previo al requerimiento fiscal. ¿El juez de la investigación preparatoria podrá hacerlo de oficio? No, ¿verdad? No, no puede hacerlo de oficio, no puede. En nuestro Código de Procedimientos Penales sí podía, ¿verdad? El juez sí podía detener, disponer la detención de una persona, pero con el nuevo Código Procesal Penal no. Siempre el titular de la acción penal, el fiscal, el amo y señor de la investigación, él es el que va a solicitar por el principio acusatorio. El principio acusatorio que habilita la actuación del fiscal en las etapas procesales, en este caso en la etapa preliminar, con el requerimiento fiscal únicamente, el juez puede emitir una resolución motivada declarando pues la detención de una persona de manera preliminar. También el otro supuesto es cuando la persona es sorprendida en flagrancia delictiva logra evitar su detención. Ya, nosotros hablamos hace un rato de la detención policial, ¿sí o no? Y hablamos hasta una detención de una flagrancia aparente cuando esta persona ya es encontrado con objetos del delito. Y es más, yo les dije, ¿qué pasa si la policía lo detiene a las 24 horas, 1 minuto? Después de las 24 horas, 1 minuto. Y ya sería una detención arbitraria, ¿sí o no? La policía ya no podría detenerlo. Es más, hasta vamos a recordar un poco las películas que a veces cruzan la frontera y ya no lo pueden detener, ¿sí o no? ¿Han visto esas películas? Entonces, acá también. El policía llega al lugar, intenta detener a esta persona porque ha sido reconocido que ha participado en un evento delictivo, sea robo, hurto, asesinato, lo que sea, pero llega después de las 24 horas. Este sujeto saca su reloj y le dice, señor policía, ya pasó las 24 horas. ¿El hecho a qué horas ha sido? Ahora estamos a la hora 25. Por lo tanto, usted no me puede detener. No me puede detener. Es más, te voy a decir, inténtame y te denuncio. Entonces, el policía, como no puede detener, simplemente se retira del lugar. Cuando existe esta circunstancia, después de la hora 25, el fiscal tendrá que utilizar esta figura. Porque no se presenta el supuesto de flagrancia, ¿sí o no? Pero en el literal B dice, el sorprendido en flagrante delito logra evitar su detención. Aquí la persona es sorprendido por la policía y vamos a recordar estos memes que ustedes seguramente han visto. Ponen policías de Estados Unidos, deportistas, y ponen nuestro policía peruano, ¿sí o no? Gorditos, todos los días comen sus hamburguesas, hoy en día su pan con chicharrón, que acaba de ganar el primer puesto de desayuno, entonces el policía todos los días toma su desayuno, pan con chicharrón. Entonces, va en persecución de una persona que cometió el evento delictivo y no puede detener. Esta persona evita su detención y se da la fuga. Se termina ya el plazo para que pueda detener en flagrancia delictiva, entonces, ¿qué puede hacer? Inmediatamente el fiscal solicita la detención preliminar. ¿Para qué? Para que pueda durante esos días investigar, recabar actos de investigación
y luego decidir. ¿Qué decisión? ¿Por qué se da también la detención preliminar judicial? Colegas, escuchen siempre. Un fiscal cuando pide la detención preliminar judicial no es para que lo identifiquen a la persona, le conozca un poco, le salude y luego diga, ah, ya, yo soy el fiscal, yo te voy a investigar y después lo dejen en libertad. No es para eso. Lo que el fiscal hace al solicitar la detención preliminar judicial es porque va a recabar actos urgentes inaplazables, va a recabar elementos y con esto posiblemente el fiscal va a solicitar, va a formalizar investigación preparatoria y va a pedir la prisión preventiva. Ya el tema que ustedes además ya han visto, ¿verdad? La prisión preventiva se pide en etapa formalizada, pero la detención preliminar judicial, esa detención hasta 7 días, se pide en estos supuestos, en estas circunstancias, ¿verdad? También cuando el detenido se fugare de un centro de detención preliminar. Eso también es otra circunstancia en la cual pueda solicitarse la detención preliminar. En los supuestos anteriores, dice la norma, para cursar la orden de detención se requiere que el imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos: nombres, apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que individualizar al sujeto, ¿sí o no? Por la homonimia, ¿qué pasa si es que no está debidamente individualizado? Pueden agarrar a cualquier sujeto, pero con la edad, el sexo, lugar, fecha de nacimiento, apellidos y nombres, hay, menos probabilidad, perdón, que pueda la policía detener a otra persona que es homónimo, ¿sí? que tiene los mismos datos, y es menor posibilidad. Se tiene que estar debidamente individualizado el imputado. ¿Se acuerdan ustedes que, o seguramente sabrán, que las diligencias preliminares el fiscal puede investigar contra los que resulten responsables, ¿sí o no? Y también cuando formaliza investigación preparatoria, recién la exigencia de la investigación preparatoria además señala que para formalizar investigación preparatoria debe haberse individualizado al imputado. ¿Podrá el fiscal pedir contra los que resulten responsables de la detención preliminar? No, si no podría darse. Si ocurre esa circunstancia, ya pues estamos mal, ¿verdad? Entonces no puede existir contra los que resulten responsables. Tiene que haber identificado. Porque además hay un supuesto de flagrancia. Porque además alguien lo ha sindicado. De repente hay un video. Y en estos supuestos estrictamente es porque ha sido sorprendido en flagrancia delictiva, se ha fugado. En el primer supuesto, el literal A, es porque esta persona, el fiscal, perdón, ha estado investigando, en su investigación ha identificado al sujeto, tiene elementos razonables para considerar que éste ha cometido el delito que investiga es mayor a 4 años, entonces pide la detención preliminar, ¿sí? Entonces el fiscal individualizó al sujeto, ya sabe quién es, y por lo tanto solicita al juez. Por eso también es uno de los presupuestos. Dice, la orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía a la brevedad posible. Esto es cuando el juez emite la resolución motivada de la detención preliminar del sujeto debidamente identificado, entonces pone en conocimiento de la policía, de manera escrita bajo cargo, quien le ejecuta de inmediato. Cuando se presentan circunstancias extraordinarias, puede ordenarse el cumplimiento de detención por correo electrónico, telefónica o cualquier otro medio. Imaginen, circunstancias especiales, no es que el juez va a tener que notificarlo al policía, esperar que reciba, de manera inmediata llama por teléfono y ve la forma, pero tiene que asegurarse que la resolución debidamente motivada y firmada por el juez llegue a manos de la policía. La policía también tiene que corroborar que esta resolución es una resolución pues válida, bien, y que además procede de un juez, porque no puede recibir cualquier tipo de comunicación telefónica. Hoy en día que las llamadas telefónicas también está de moda para los estafadores, ¿verdad? Entonces no puede recibir cualquier llamada telefónica y el policía ir y detener a una persona, sino tiene que también tener la seguridad de una orden que viene de un juez de investigación preparatoria. Ahí está, ¿ves? También. El juez de investigación preparatoria es el único que ordena la detención preliminar, ¿ya? No vayan a pensar que el juez del colegiado o el juez unipersonal, no, el juez de investigación preparatoria. La vigencia de las requisitorias tienen 6 meses, pero en algunos delitos graves, terrorismo, tráfico ilícito de drogas,
esta tiene una vigencia. No caducan hasta la detención de la persona. ¿Ya? Eso también es importante para que tengan ustedes en cuenta. Miren, los plazos de detención judicial que establece la norma. La detención preliminar dura 72 horas. Excepcionalmente, si subsisten requisitos establecidos en el numeral 1 del artículo 261, lo que vimos hace un momento, es hasta los 7 días. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, dura la flagrancia delictiva, dura hasta los 15 días. La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días en los delitos de terrorismo, espionaje. Dentro del plazo de detención determinado por el juez, el fiscal decide si ordena la libertad del detenido o si comunicando al juez de investigación preparatoria la continuación de investigaciones solicita prisión preventiva. ¿Ya? Eso estábamos señalando anteriormente. Al requerir el fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Al requerir el fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores, la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Es decir, cuando el fiscal pide la prisión preventiva, o sea, formaliza investigación preparatoria, pide prisión preventiva, la detención, ¿verdad?, se mantiene y la audiencia se da en el plazo de 48 horas. ¿Y qué ocurre? Acá hay un problema, acá hay un problema que se ha identificado además, creo que es un tema de tesis. ¿Qué pasa si el juez, luego de que programa dentro de 48 horas, la audiencia de prisión preventiva, y el juez por la cantidad de casos que son, cantidad de investigados, comienza a programar para audiencias posteriores, y así puede durar hasta 7, 8 días en organizaciones criminales? ¿Será válido eso? Bueno, lo dejo ahí porque es un tema únicamente para que ustedes vayan anotando y también verifiquen eso, ¿verdad? Se vulnerará el derecho de los imputados para que tomen nota. Chicos, hay dos audiencias en las audiencias preliminares, dos audiencias. En la detención judicial preliminar que hemos visto, ya aquí en la 261, cuando el juez de investigación preparatoria emite la resolución motivada, la detención judicial preliminar de una persona debidamente identificada, entonces el policía, el efectivo policial que detiene a la persona, ¿cuánto tiempo tiene para detener a la persona? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Alguien me puede decir? Ya hablamos de dos plazos. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo hay? 48. Chicos, cuando el juez de investigación preparatoria, ante un pedido del supuesto el 261, cuando no es sorprendido en flagrancia delictiva, pero existen razones para considerar que una persona ha cometido el delito y la pena no supera los 4 años, el juez emite la disposición preliminar. ¿Cuánto tiempo tiene el personal policial para ubicar a este sujeto? No estamos hablando de flagrancia, es un supuesto que no hay flagrancia. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Hasta 6 meses, ¿sí o no? Y en los delitos graves, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? Acá dice, mira, la orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la policía en la brevedad posible. ¿Ya? Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tienen una vigencia de 6 meses. ¿Ve? Y en los delitos contra la dignidad humana y delitos cometidos por organizaciones criminales no caducan hasta la efectiva detención del requisitoriado. ¿Comprende? Una cosa es la flagrancia delictiva y esos supuestos de flagrancia delictiva que le permiten al policía buscar, perseguir, ubicar a la persona que está vinculado en la comisión de un evento delictivo y detenerlo. Esa es una cosa, ese es un plazo, hasta 24 horas, ¿sí o no? Luego que lo detiene, hay un plazo, 48 horas, ¿sí o no? 48 horas para investigar. Si las 48 horas no son suficientes por el fiscal ¿qué hace? Dentro de las 12 horas, perdón, antes de las 24 horas,
pide al juez una detención judicial en flagrancia delictiva, ¿sí o no? Y el juez puede dar hasta 7 días. Cuando no es flagrancia delictiva, en otros supuestos, o en los supuestos del 261, el fiscal pide la detención judicial de una persona, detención preliminar judicial de una persona, y el juez puede disponer la detención, ¿sí o no? Debidamente motivada y habiendo identificado al investigado. Y ese plazo para que el policía lo ubique, no es que no está ubicable, no ha sido detención delictiva, entonces el policía tiene que ir a buscarlo, entonces tiene 6 meses. Y en delitos graves tiene un plazo mayor para ubicar. Ya, eso es lo que trato de que ustedes comprendan. Ahora, una vez que lo ubica la policía a esta persona y lo lleva y tiene que ponerlo a disposición del juez que dictó la medida, el 263 numeral 2, ahí van a encontrar. Entonces, el personal policial lleva al juez que dictó la medida a esta persona y el juez se hace una audiencia de control de identidad. Y en esta audiencia de control de identidad participa el fiscal, participa el abogado defensor y el investigado. ¿Y para qué hace el juez esta audiencia? El juez verifica primero la identidad de esta persona. ¿Qué tal que se ha detenido a un homónimo? Entonces verifica la identidad de la persona. Corrobora la información. Segundo, verifica que se haya respetado sus derechos fundamentales regulados en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Que esta persona haya sido pasado por un reconocimiento médico, además. Entonces, eso tiene que verificarse en la audiencia de control de identidad, más que todo la identidad de la persona y que éste haya sido detenido respetando sus derechos fundamentales, ¿ya? Y que se haya dado lectura de sus derechos al momento de su detención. Eso es lo que verifica. Para eso se da esta audiencia de control de identidad. Por eso he señalado que hay solamente 2 audiencias. Y la otra audiencia es la detención judicial en caso de flagrancia, lo que estábamos hablando. En este caso, ¿se acuerdan ustedes que el fiscal solicita al juez antes del vencimiento de las 24 horas para que presente un requerimiento pidiendo hasta 7 días de detención para que el fiscal pueda continuar su investigación? Su cámara GESEL de repente salió para el día 3, entonces las 48 horas va a ser insuficiente. Pide hasta 7 días. El fiscal tiene que justificar cada uno de los actos de investigación que va a realizar durante estos 7 días, 6 días, 5 días que solicita. Tiene que justificar. La detención judicial en caso de flagrancia no solamente es por criterio del fiscal, no solamente porque el fiscal quiere mantener detenido a esta persona, puede tener los 7 días, no, es un juez de investigación preparatoria, un juez garantista tiene que verificar este pedido y además, cuando es la detención judicial en caso de flagrancia, no se da como la detención preliminar en casos que no existe flagrancia. Cuando no hay flagrancia delictiva, solamente se da la audiencia de control de identidad, pero no se discute los fundamentos por el cual el fiscal está pidiendo la detención de una persona. Pero cuando pide la detención judicial en caso de flagrancia, allí sí el juez convoca una audiencia. El fiscal sustenta su requerimiento. El fiscal tiene que convencer al juez de que hay un peligro procesal en mínima intensidad, no de la intensidad como se requiere para la prisión preventiva, pero una intensidad menor de un peligro procesal, peligro de fuga, peligro de obstaculización. Una persona que acaba de cometer un delito de asesinato, evidentemente se va a dar a la fuga, ¿sí o no? El fiscal tiene que convencer al juez. Y también el fiscal tiene que demostrarlo al juez de que los 7 días que necesita o los 6 días que necesita es para realizar los actos de investigación y debe detallar y señalar qué actos de investigación va a realizar en esos 6 o 7 días o 5 días, en los días que está solicitando. Tiene que fundamentarlo el juez y de allí, en esa audiencia, prima la oralidad, la contradicción, porque el abogado en la otra parte también podrá presentar algunos elementos en su defensa para poder justificar y oponerse al pedido del Ministerio Público. Y ahí se presenta una audiencia, se da una audiencia. La oralidad, la contradicción, la inmediación.
son los principios básicos de una audiencia que se presenta. Y eso se presenta únicamente en el pedido de detención judicial en caso de flagrancia. El juez, al término, resuelve, declarando la fundabilidad o no también del requerimiento fiscal. Si declara fundado el requerimiento fiscal, el fiscal tiene solamente ese plazo que le otorga el juez para recabar los actos que ha postulado o que ha puesto en conocimiento del juez que va a realizar, porque puede también el abogado del defensor del investigado pedir el control judicial de esos actos. ¿Por qué? ¿Qué tal que el fiscal señala 20 diligencias que va a realizar durante los 7 días? Es más, lo programa. Necesito, señor juez, 7 días. Ahorita ya estamos 24 horas, la audiencia se da ya a la hora 28, 30 al siguiente día, entonces ya estamos culminando las 48 horas, señor juez. En el día 3 voy a realizar diligencia del 1 al 5. En el día 4 del 5 al 10. En el día 5 del 10 al 15. En el día 6 del 15 al 20. En el día 7 del 20 al 30. Y resulta que todas esas diligencias no las realiza el fiscal. Únicamente solicitó o pidió la detención judicial en caso de flagrancia por pedir. Entonces el abogado defensor tendrá que controlar eso. Y el juez también está obligado a controlar eso. Pero, si es que el fiscal es diligente, durante todo ese tiempo que le ha dado, realiza todos los actos que se ha propuesto, al culminar, seguramente el fiscal va a decidir. Si es que recaba actos de investigación y advierte de que lo que inicialmente se ha planteado, porque recuerden que la teoría del caso, colegas, no es que surge todavía en el juicio oral. La teoría del caso no es que surge con los alegatos de apertura. Eso no es así. La teoría del caso surge al momento que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal y el fiscal tiene varias vertientes y recaba actos de investigación proyectándose qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Es una técnica de investigación, pues, ¿no? Igual el abogado de la defensa también inmediatamente se entrevista con el abogado del investigado, se entrevista con el investigado y luego establecerá su estrategia de defensa, pero ya plantea su teoría del caso. En base a su teoría del caso, eso que va a aportarme actos de investigación, igual el fiscal también. Pero imagínense, el fiscal está investigando un hecho que ha pedido además detención judicial en caso de flagrancia, pero advierte en su investigación que la persona más bien no tiene vinculación. De repente ha existido un error. Entonces el fiscal inmediatamente pues le dará libertad, ¿verdad? Pero si el fiscal advierte que durante esa investigación ha podido recabar elementos graves y fundados, elementos de convicción, entonces el fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formalizar investigación preparatoria e inmediato va a pedir la prisión preventiva. Y para eso también hay audiencia de prisión preventiva, seguramente ustedes ya lo han visto, colegas. Entonces, solamente son estas dos audiencias que se pueden al menos ver o advertir que tienen que ver con la detención judicial preliminar. Uno es solamente control de identidad y en el otro supuesto sí es una audiencia como tal, donde existe la contradicción, la oralidad y además la inmediación. Con esto, colegas, hemos culminado esta clase. Espero que hayan comprendido. Quedo abierto a que puedan hacer sus preguntas y poder aclarar algunas dudas que puedan tener respecto de estas figuras procesales. Muchas gracias. Doctor Una Anthony, pregunta. lo escucho, doctor Anthony. ¿Usted es policía? No, yo soy fiscal, no soy policía. Doctor Yause, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Anthony, lo escucho. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera va relacionado sobre en el plazo que tiene el fiscal, como usted mencionó, tiene que sustentar si va a pedir 7 días, del 1 al 3, 10 diligencias va a realizar, del 3 al 5, otras 10 y del 6 y 7, otras 10. Estamos en el día 5
cuando se tuvieron que realizar, por ejemplo, 20 diligencias, pero solo se han realizado 10? El abogado defensor, ¿qué mecanismo, qué puede accionar en beneficio de su patrocinado? Ya, muy bien. Como estamos hablando de una detención, el abogado tendría que, primero, tendría que verificar si esta no realización de los actos de investigación surgen por circunstancias ajenas a la voluntad del fiscal, ¿sí o no? Si es así, no podría plantear ningún mecanismo procesal. Pero si el fiscal ha considerado realizar ciertos actos de investigación y resulta que pese a tener una persona detenida con un mandato judicial, simplemente el fiscal no llega a la diligencia, tiene que hacer una inspección, no llega, tiene que hacer reconocimientos, no va el fiscal. Entonces, evidentemente manifiesta esto o refleja de que el fiscal no está realizando los actos de investigación, o sea, ha pedido un plazo de 7 días, pero está agotando 2, 3, 4 días y el fiscal se digna por hacer diligencias. Entonces tendría que solicitar al juez de inmediato una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque está vulnerando derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? De ser investigado dentro del plazo razonable. Si hay acá una investigación que el juez ha determinado qué actos de investigación debe realizar y ninguna lo está realizando. ¿Y qué derecho está vulnerándose? El derecho fundamental, ¿sí o no? El derecho de la libertad de la persona. El fiscal lo tiene detenido sin siquiera realizar actos de investigación. Está vulnerando derechos fundamentales. Y ante una vulneración de derechos fundamentales, ¿qué procede? Una tutela de derechos. Cuando hay una detención arbitraria sin justificación judicial, habeas corpus. Cuando existe una detención judicial fundamentada, pero el fiscal no está realizando actos de investigación, tutela de derechos. Son los mecanismos que permiten garantizar los derechos fundamentales de la persona. Entonces, a mi juicio, es la tutela de derechos que tendría que plantear. ¿Qué otra pregunta, doctor? Sí, doctor, gracias por resolver la primera duda. La segunda duda, en el ejemplo que usted dio, cuando el juez eh, co- interpone el mandato para que se le detenga a la persona, en casos simples es 6 meses, si no me equivoco, y en caso de organización criminal, de criminalidad organizada, no está definido como tal, o no caduca. eh, el policía puede intervenir a esta persona ingresando a su casa sin orden judicial. Es que no hay una orden judicial, existe una orden judicial. Cuando el juez emite un mandato de detención judicial, existe una orden judicial. Y el policía, ¿cuándo se da los casos de detención? Por mandato judicial, si uno dice la norma, la Constitución. Y en caso de flagrancia. Si hay un mandato judicial, puede detener a la persona. ¿O entendí mal la pregunta? Si hay un mandato judicial, Sí, un policía sí puede detener a la persona. correcto, pero hago referencia de que si el policía sabe que X persona que tiene ese mandato judicial, que es RQ, eh, vive en tal casa, el policía está facultado por esa orden judicial de ingresar a esa casa porque él sabe que está en esa casa. El que tiene que ingresar siempre en cuando está completamente seguro para su ingreso a ese domicilio. No podría ingresar si no tiene la seguridad. Para eso ya el policía hará pues su indagación y está facultado para ingresar, porque ante un mandato judicial puede ingresar al domicilio de la persona. Lo que no puede hacer es, si es que está cerrado el domicilio, ingresar a patadas rompiendo la puerta, no puede hacerlo. Para eso tiene que solicitar el fiscal pues el cerraje. Solamente con eso podrá ingresar el policía, pues, ¿no? En compañía del fiscal. Pero si es que esta persona está con la puerta abierta, imaginemos, el policía hace un seguimiento, su puerta está abierta, él está en una reunión un domingo, entonces el policía lo ve a la persona, la puerta está abierta, tiene un mandato judicial, tiene el orden judicial, de manera inmediata lo detiene, pero también inmediatamente lo tiene que poner en conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que poner en conocimiento? De la resolución judicial. ¿Qué es lo que tiene que hacer también? Leerle sus derechos.
y luego trasladarlo al juzgado. Ponerlo en conocimiento del juez que dictó la medida. ¿Se me entendió, doctor? Doctor, Correcto, doctor. sobre ese ejemplo, doctor, si toca la puerta y no le permiten, no dan su consentimiento para el ingreso al inmueble, en ese caso, ¿puede ingresar la policía? No, si que no le dan el permiso para que ingrese, se tendría que ya pedir el deserraje. ¿Por qué? Porque una cosa que es un mandato judicial de detención, pero eso no lo habilita a romper puertas al policía, ¿no? Tendría que tener un mandato judicial ya de deserraje por parte del fiscal que tendrá que requerir. Porque normalmente, por eso es que ocurre que la policía cuando va al domicilio toca la puerta. Bueno, esto ya le comento con aspecto de experiencia que me han comentado naturalmente algunos testigos policiales que van a un domicilio, tocan la puerta y la policía va a uno, ¿no? Va a un efectivo policial y le dice, mira, ¿sabes qué? Hay una citación que te han hecho en la comisaría, necesito verificar tus datos, acompáñame al patrullero para verificar solamente tus datos, queremos saber que eres tú. Con engaño lo sacan, no debería ser, pues, ¿no? Pero claro, con engaño lo sacan y después inmediatamente lo identifican y ahí mismo lo agarran y lo llevan y ponen a disposición de la autoridad policial, judicial. Pero a lo que voy es, el mandato judicial, el policía tiene que cumplirlo, detener a la persona y llevarlo, pero esa detención no es como en el aspecto de que comete el delito de flagrancia delictiva y lo persigue, ahí sí ingresa, si uno a los domicilios, ingresa a los domicilios y lo detiene, no hay problema. Pero cuando hay un mandato judicial como este, pero no hay deserraje, entonces no puede agarrar y romper la puerta e ingresar. Lo que tiene que hacer es simplemente ver la forma como va a intervenir cuando sale, hacen un seguimiento y lo detienen. Y si no, ya informará al fiscal, pues, ¿no? Que esa persona ya se dio cuenta, entonces el fiscal hará un seguimiento y luego pedirá un deserraje para que lo puedan detener. Normalmente lo que pide el juez es la detención judicial, cuando no es flagrancia delictiva, es la detención y el deserraje. Normalmente pide eso el fiscal. Entonces la policía ahí sí hace un seguimiento, dice, doctor, está en tal lugar, van y rompen la puerta e ingresan, pues, ¿no? Con el deserraje. Y es un aspecto ya de técnica y también del fiscal, coordinación con la policía, cómo es que van a poder finalmente detener a esta persona. Pero más o menos así se maneja. Ya. Agradecemos al doctor Yause Vilca por su clara y completa exposición sobre la audiencia de detención preliminar, tema de gran relevancia en lo que vendría a ser en el ámbito procesal penal. Del mismo modo, agradecemos a todos los asistentes por su atención y participación. Con esto damos por concluida la ponencia el día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Permiso. Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches.